Bueno, con este tema, el tema de la crisis del 98 es un tema que a lo mejor, la verdad es que no sé cómo es el temario de literatura, pero probablemente ya habréis visto algo en literatura, porque desde el punto de vista cultural, la crisis del 98 afecta bastante al panorama español. De hecho, ya sabéis que hay una generación literaria, que es la generación del 98, que está íntimamente relacionada con lo que ocurre aquí, ¿vale? Y que solamente se entiende si sabemos qué ha pasado en 1898, ¿vale? Eh, ¿Qué te pasa, Edu? ¿Que haga el qué? Por lo tanto, ¿qué pasa en 1898 para que España sufra una crisis política, social, cultural, militar, como, y económica? También tiene una pequeña crisis económica, aunque no es tan grave como las que había sufrido antes, para que sirva de punto de inflexión en la historia de España. Es decir, porque hay un antes y un después en la historia de España. Porque aún se sigue diciendo más se perdió en la guerra o más se perdió en Cuba. Que es un dicho que hoy día, cuando dicen, ay, no sé cuánto, ay, el coronavirus, y decimos, ay, más se perdió en la guerra. ¿Qué guerra es esa? Esta. ¿Qué pasó en Cuba? Pues esto. Esto es el dicho este que... El resumen. ¿El resumen de qué? Ah, no, Edu, ya está, si ya lo habéis entendido bien. El resumen ya está más que hecho. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, pues lo que pasa en 1898 es la tercera guerra de Cuba, ¿vale? Aunque esta definición que yo os dije de primera guerra de Cuba, tercera guerra de Cuba, primera, segunda y tercera guerra de Cuba, no es un término que está muy extendido en la historiografía, porque se habla de la guerra de los 10 años, la guerra chiquita y la guerra de Cuba, ¿vale? Yo suelo usarla así para no confundiros, ¿vale? Si es verdad, esto sí lo advierto, no pongáis primera, segunda y tercera guerra de Cuba en selectividad, ¿vale? Esto es una terminología que usan algunos historiadores, pero que no está tampoco reconocida por todos, ¿vale? Eh, pues tendréis cuidado con esta tos. De todas maneras, desde aquí no os contagio. Bueno, vamos a la guerra del 98, a la crisis del 98. En 1898, España sufre una derrota pasmosa en una de las peores guerras que ha sufrido últimamente a nivel internacional, que es la que se llama la Gran Insurrección, porque en 1898 se le juntan a España tres guerras al mismo tiempo. Como consecuencia de estas guerras, España va a perder el imperio colonial que tenía, de haber sido... Mm, vale. Bueno, que cada uno juegue lo que quiera. Esto queda aquí colgado en el story durante 24 horas y luego lo cuelgo yo en YouTube. Digo que en 1898 mm, España va a perder lo poquito ya que le quedaba de su gran imperio colonial que había construido desde el siglo XV, desde que Colón llegara a la isla de Guanahani. Lo último que le quedaba en 1898 a España era Cuba, que era la gran colonia española de este momento, Puerto Rico, Filipinas y algunos archipiélagos del Pacífico como las Marianas, las Guam, las Carolinas, que las va a perder en el 99, en el 1899 cuando se las venda cuando se las venda a Alemania, ¿vale? De manera que esto va a producir una crisis tremenda en la población española, en la política española, en el ejército español y en la cultura española. ¿Vale? Muy bien. Eh, ¿Cuál es la situación mundial en 1800 o en la década de los 90 para entender por qué ocurre lo que ocurre? En 1800, hacia 1890, a finales del siglo XIX, España, como ya sabemos, mm, a finales del siglo XIX, España se encuentra en un momento de crisis, ha perdido a uno de sus líderes, a Cánovas del Castillo, el sistema turnista está cada vez más desprestigiado y eso coincide al mismo tiempo con una crisis colonial, ahora diremos por qué, donde cada vez hay más intención y el interés por la independencia en Cuba y en Filipinas es cada vez mayor
y al mismo tiempo, estamos en contexto político, sí, Paula, al mismo tiempo ocurre una cosa y es que aparece en el panorama internacional un país que hasta ese momento pues prácticamente no había dicho nada, que era Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos es un país que, claro, hoy día, si hablamos de Estados Unidos, pues decimos la gran superpotencia mundial, etcétera, etcétera, que es la que controla la cultura, la política y la economía del mundo. Pero en 1890, a finales del siglo XIX, Estados Unidos no era eso, era simplemente un estado que se había independizado 100 años antes y que había sufrido una guerra tremenda, una guerra civil en los años 60, entre el 61 y el 65, la guerra de secesión, pero que a partir del 65 empieza a concentrarse en el desarrollo económico e industrial. Y esto hace que a finales del siglo XIX Estados Unidos se haya convertido en una gran potencia económica que no política, ¿vale? Este potencial económico, o sea, Estados Unidos tiene una cantidad enorme de recursos, tiene además una población, tiene una burguesía muy activa, por lo tanto, el desarrollo industrial se acelera enormemente en la segunda mitad del siglo XIX y esto hace que Estados Unidos llegue al final del siglo XIX con una potente industria, pero con muy poco peso a nivel internacional. Los políticos estadounidenses quieren solucionar este problema de manera que los presidentes de este momento empiezan a tomar una política expansionista, imperialista, como las que ya habían tomado los países europeos, como Francia, como Reino Unido o como había tomado Alemania, ya que acababa de aparecer hace unos 20 años. De manera que van a aparecer una serie de doctrinas políticas, una serie de idearios políticos, de ideologías políticas, sobre todo defendidas por algunos presidentes en concreto, que defienden o que apoyan la expansión de Estados Unidos. De manera que la primera que aparece es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una ideología política, una doctrina política que se resume en la frase América para los americanos, ¿vale? In English, American for Americans, ¿vale? ¿Y qué significa esto? La doctrina Monroe lo que dice, lo que persigue es que tienen que expulsar de territorio americano, del continente americano, ¿vale? Voy a ir haciendo aquí diferenciación entre América y Estados Unidos, aunque normalmente los utilizamos como sinónimos. América como continente, ese continente que va desde el polo norte prácticamente hasta el polo sur prácticamente, ¿vale? Y Estados Unidos, que es pues, el país más poderoso de América, y ya lo era en este momento. Monroe dice, vamos a ver, tenemos que expulsar a los europeos de toda América, de todos los países de América, de manera que tenemos que apoyar a todos aquellos países que hoy día dependen o aquellos territorios que hoy día dependen de países europeos, como pasaba en Cuba, como pasaba en Puerto Rico o como pasaba en las Guyanas, ¿vale? ¿Y por qué tienen ese interés? Pues porque lo que va a perseguir Estados Unidos a partir de este momento es controlar desde el punto de vista primero económico y si es posible también desde el punto de vista político a todos los países europeos, perdón, a todos los países americanos, ¿vale? Es decir, cuando Monroe decía América para los americanos, en realidad lo que estaba queriendo decir es América para los estadounidenses, ¿vale? Pasa que quedaba muy bien. Por cierto, la cuña de curiosa. Dijo América para los americanos porque en inglés no existe una palabra para definir estadounidense, ¿vale? En inglés no existe, nosotros, los habitantes de los Estados Unidos, le decimos estadounidenses o americanos. En inglés no existe, ¿cómo sería? United Stadians, sería una cosa así, ¿no? Pues no existe esa palabra, ¿vale? El habitante, el gentilicio de Estados Unidos en inglés es Americans, ¿vale? O North American, norteamericano, ¿vale? Además de la doctrina Monroe queda clara, pues eso, es el interés de los Estados Unidos de expulsar a los europeos de América para controlar Estados Unidos toda la política y la economía de todo el continente americano.
Además de esta teoría, en el siglo XIX aparece otra teoría, bueno, que no aparece en Estados Unidos, sino que Estados Unidos se hace eco de ella, que es la teoría del destino manifiesto. Y esta teoría tiene tarea. Esta teoría lo que dice es que Estados Unidos ha progresado políticamente, económicamente y socialmente porque es el pueblo elegido de Dios, ¿vale? Es algo así como el pueblo judío para el judaísmo. De manera que el esplendor político norteamericano, el esplendor cultural norteamericano y el esplendor económico norteamericano son una prueba de que Dios ha elegido a la nación norteamericana para dirigir al mundo, ¿vale? Y esto tiene mucho peligro, porque lo que hace es justificar, destino manifiesto, lo que hace es justificar el imperialismo norteamericano. Nosotros vamos a ir a otros territorios a conquistarlos porque Dios lo quiere así, ¿vale? Esta es la teoría del destino manifiesto. Lo que he puesto ahí de la anglosajonización del mundo, ¿vale? Es decir, la imposición de la cultura anglosajona, inglesa, al resto de países porque es superior, porque Dios lo quiere así, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con los puritanos y el Mayflower y todas estas mierdas. Y por último, bueno, además Estados Unidos, durante esta segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, se ha dedicado a incrementar su poderío militar, sobre todo desde el punto de vista naval, para hacer frente a los ingleses, ¿vale? Han invertido un montón de pasta en una armada, han invertido un montón de pasta en el desarrollo industrial y además se hacen eco de otra teoría que va circulando por Europa, que es el derecho de colonización de aquellos pueblos inferiores. Los europeos, en este momento del siglo XIX, del último tercio del siglo XIX, se han dedicado a conquistar, a dominar África, Asia y Oceanía, con la simple excusa de que culturalmente son superiores a todos ellos y que por lo tanto, pues tienen el derecho de llevar la cultura, de llevar la civilización a aquellos sitios donde no existía. Entonces los estadounidenses hacen exactamente lo mismo, vamos a llevar la cultura y la civilización a toda América. Y ponen sus miras en lo que tienen, ponen sus miras expansionistas en lo que tienen directamente al lado de casa, el Caribe, ¿vale? Y principalmente la isla más grande del Caribe, que es Cuba, que todavía está en manos de España. Por lo tanto, esto va a ser importantísimo para entender por qué Estados Unidos se fija en Cuba, ¿vale? Y por qué Estados Unidos va a apoyar a los cubanos y después a Filipinas, ¿vale? Están chulas las excusas de Estados Unidos, ¿eh? Molan. ¿Qué más? ¿Qué más os cuento de esto? Aparte de esto, pues tenemos que entender la situación en la que se encontraba el Caribe español. Claro, el Caribe español originariamente era español, pero a finales del siglo XIX de español quedaba ya poquito, ¿eh? Porque Haití, por ejemplo, se había independizado, había una serie de islas que estaban controladas por los franceses, por los ingleses. Es decir, España solamente tenía ya el Caribe, Cuba y Puerto Rico y punto, ¿vale? Pero Cuba era la isla más grande del Caribe y la más rica del Caribe. Y ahora explicaremos también la situación cubana y la economía cubana y el interés que tenían los Estados Unidos en controlar Cuba. A esto tenemos que añadir en qué se basaba la economía de Cuba o por qué era importante Cuba. Claro, allí se habla castellano, sí. En Cuba, tú sabes, mi amor, allí se habla cubano, que es un dialecto del castellano. En Cuba y en Puerto Rico, la economía es eminentemente agrícola. Y una agricultura basada en las explotaciones agrarias, en las explotaciones de las plantaciones de tabaco y de caña de azúcar principalmente, ¿vale? Cuba era además la mayor productora del mundo de azúcar, de caña de azúcar, ¿vale? Por cierto, el azúcar, hasta que no se mejoran los procesos de extracción del azúcar de la remolacha, que ocurre precisamente ahora a finales del siglo XIX, el azúcar principalmente se sacaba de la caña de azúcar, ¿vale? Lo que hoy día conocemos como azúcar moreno, ¿vale? Es el azúcar que existía antes de que se refinara el azúcar blanco, el azúcar blanquilla de la remolacha. Por lo tanto,
el negocio del azúcar era tremendamente importante en Cuba, ¿vale? Y era uno de los productos más importantes para esta economía. A ver, ¿qué estáis diciendo por ahí? Este directo va a ser el último, ¿eh? El próximo voy a hacer un podcast y se acabó. Así no me vais a caerme ni hacer el tonto, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién se beneficiaba de este comercio y de esta agricultura azucarera y tabaquera de Cuba? Pues se beneficiaba principalmente España. Porque España era la que controlaba la exportación de estos productos, ¿vale? Y además, los cubanos estaban obligados a comprar, los cubanos y los puertorriqueños y los filipinos estaban obligados a comprar todos los productos que consumían a España, ¿vale? ¿Qué más? Además, tenemos que unir que la situación que existía en Cuba cuando digo Cuba, se hace extensible al resto, lo que pasa es que era especialmente delicado en Cuba, ¿vale? Por parte de los criollos, que ahora explicaré qué son los criollos, aunque ya lo he explicado antes, por parte de los criollos, por controlar la política, va a ser que la situación se complique mucho más y además en España, como ya han sufrido una guerra de 10 años en los que se ha manifestado el interés de Cuba por independizarse, una guerra chiquita, como ya vimos en el 79, en la que se controló rápidamente, pero en España existe el riesgo y existe el miedo a la pérdida de Cuba, que era un importante valor para la economía española. Por eso, además, se empieza a desarrollar el azúcar blanquilla también, entre otras cosas, en la costa, perdón, en la península ibérica, ¿vale? Bueno, vamos al lío, vamos a hablar de Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? En Cuba, vamos a ver. Hasta este momento, Cuba, como ya he dicho, era la colonia más importante que conservaba España en este momento, ¿vale? Cuba tenía una economía fundamental para la península ibérica, para España. Era, además, se conocía como la perla de las Antillas, ¿vale? Porque era, pues eso, la isla más importante que tenemos los españoles en las Antillas. Y Cuba tenía una serie de problemas que seguiría conservando y que sigue conservando hoy día. Por ejemplo, el primero de ellos, o uno de los más importantes, es la diversidad social cubana. Cuba está dividida en una serie de clases sociales que además están divididas según la raza, ¿vale? Que a mí esta palabra de raza no me gusta, vamos a hablar de etnia, ¿vale? En Cuba hay una diversidad étnica tremenda, a pesar de lo pequeñita que es. ¿Por qué? Porque a Cuba llega una cantidad enorme de esclavos que son los que van a trabajar en las plantaciones. Y hay muchos esclavos negros. De manera que en Cuba hay mucho negro. Por eso hay tanto negro cubano. Pero es que además en Cuba existían indígenas, ¿vale? Que eran... no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el pueblo indígena cubano cuando llegan los españoles. Tenía un nombre... bueno. Pero es que además en Cuba, a Cuba llegan españoles que tienen hijos y que se quedan allí. De manera que en Cuba tenemos, por una parte, una gran cantidad de esclavos negros. Tenemos una pequeña parte de población indígena, ¿vale? Originaria de la isla. Tenemos descendientes de españoles, que son los criollos, y tenemos españoles peninsulares, que son aquellos nacidos en la península y que van a administrar Cuba. Estas cuatro etnias se empiezan a mezclar, ¿vale? Y aparecen los mestizos, los mulatos que son los hijos de blancos y negros, ¿vale? La mezcla entre la etnia blanca y la etnia negra. Los mestizos, que son la mezcla entre la etnia europea, o sea, los españoles, y los indígenas. Y los zambos, que es la mezcla entre los indígenas y los negros, ¿vale? De manera que la variedad étnica es tremenda. Y en función al color de tu piel está más arriba o más abajo en el sistema social cubano,
¿vale? Por supuesto, en la base social están, evidentemente, la población negra esclavizada que se había traído desde el siglo XVI, XVII y XVIII a Cuba. ¿Quién manejaba el cotarro en Cuba? Bueno, pues desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista político, Cuba estaba administrada únicamente por españoles que habían nacido en España y que habían ido desde España, desde la península ibérica hasta Cuba para administrar, para desempeñar los cargos más importantes. Desde el punto de vista económico, la economía estaba dominada por los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Pues los criollos eran los descendientes de españoles que habían nacido allí, pero que no se habían mezclado ni con negros, ni con zambos, ni con mestizos, ni con indígenas. Es decir, aquellos que conservan la etnia blanca y que controlan gran parte, no todo, pero gran parte de la economía, porque son los dueños de las plantaciones de tabaco, de las plantaciones azucareras, ¿vale? El problema, bueno, y evidentemente el resto de la población, pues eran los que estaban sometidos a este orden. Los negros, que por cierto todavía existía la esclavitud, los negros además trabajaban en un régimen esclavista de sol a sol y estaban totalmente explotados y eran la base de la producción y por lo que era rentable tener esas plantaciones, ¿vale? Porque si tuvieran que haberle pagado un sueldo a toda esa gente que trabajaba en las plantaciones, pues la rentabilidad de ese negocio hubiera bajado enormemente. ¿Cuál es el problema que surge en Cuba? El problema que surge en Cuba no es como si una cosa que pasó en Haití, que los esclavos y los sometidos se levantaron contra sus dueños. El problema de Cuba es que los criollos querían tener el poder político. Los criollos tenían gran parte del poder económico, pero no tenían capacidad de decidir políticamente sobre su situación. Los criollos querían expulsar a los españoles para hacerse cargo del control de la isla, ¿vale? O bien, bueno, había dos posturas. Unos que querían expulsar a los españoles, es decir, independizar la isla, y otros que querían que la administración fuera autonomista, es decir, una autonomía, y la controlaran ellos siempre dentro del Estado español. Esta situación ya era así a mediados del siglo XIX, de manera que aprovechando la situación de caos que se produce en la Revolución de 1898, comienza en Cuba con el llamado Grito de Yara la primera guerra de Cuba, ¿vale? La conocida como Guerra de los 10 años, ¿vale? Esta primera guerra de Cuba, esta guerra de los 10 años, empieza en el 68 y va a acabar en el 78. Es dirigida sobre todo por criollos, por un criollo además llamado Céspedes, que era un nombre compuesto, bueno, el apellido era Céspedes. ¿Y cómo empieza esta revolución? Pues esta revolución empieza con unas, igual que había pasado en la Guerra de Independencia Española, con unas juntas revolucionarias que se rebelan al dominio español y que expulsan a los españoles de la isla y comienzan una guerra contra el ejército español que manda allí para solucionar la situación. La cosa se complica porque ya sabéis que la guerra de los 10 años se extiende durante todo el sexenio y el sexenio no es precisamente un periodo pacífico en España, sino que aquello es un follón de mil demonios. Ahora llega un gobierno, ahora llega otro. Aprovecha esta situación de caos del sexenio para hacerse fuerte y no va a ser hasta que llegue el orden con la restauración borbónica cuando el ejército español consiga imponerse a los revolucionarios cubanos, ¿vale? De manera que en 1878 se pone fin a la guerra de independencia, a la primera guerra de independencia cubana, la guerra de los 10 años, con la paz de Zanjón, ¿vale? 1878. Como ya expliqué en el tema anterior, esta paz de Zanjón, lo que se le prometía o lo que se le prometió a los criollos y a la población cubana en general era primero abolir la esclavitud, ¿vale? Esto es el abolicionismo. Prometía además favorecer el autogobierno cubano, es decir, dar más autonomía y favorecer la participación de los cubanos en su propio gobierno y además tener representación de los cubanos en el Parlamento español, ¿vale? En las Cortes españolas.
esta promesa, bueno, esta paz de Zanjón se firma y las medidas que se habían prometido en esta paz tardan en llegar. De hecho, tardan y no se aplican directamente y por lo tanto al año siguiente estalla otro intento revolucionario, otro intento de guerra, otro intento independentista que es conocido como la Guerra Chiquita, ¿vale? Aunque se controla rápidamente. En 1879, Guerra Chiquita, que es la que yo llamo como Segunda Guerra de Cuba, que es verdad que se controla con rapidez. ¿Qué más? ¿Qué más os digo? Después de la guerra, va a haber, sobre todo en la época de Sagasta, cuando Sagasta es presidente del gobierno, sí que va a intentar llevar a las Cortes una serie de medidas que mejoren la situación de la isla, sobre todo para contener a estos independentistas y para callarlos. La guerra chiquita dura, pues no sé si dura unos meses, pero es de 1879 solamente, ¿vale? La guerra chiquita no se extiende en el tiempo. Eh, ¿Qué más? A partir de este momento van a aparecer una serie de partidos políticos que reproducen, que recrean el sistema bipartidista español, el sistema bipartidista del turnismo, pero en la isla. Y van a aparecer dos partidos que se organizan que van a recoger más o menos las tendencias que hay en la isla, aunque hay una, que es la independentista, que no queda recogida en ninguno de estos partidos, ¿vale? Uno de ellos va a ser el Partido Autonomista, ¿vale? ¿Quién forma parte del Partido Autonomista? Pues forman parte aquellos criollos y aquellos españoles que no eran independentistas, pero sí autonomistas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que defendía principalmente establecer un autogobierno en la isla, pero siempre dentro del Estado español, ¿vale? Y para esto era necesario una serie de reformas que tendrían que ser tomadas desde el gobierno español, ¿vale? Es verdad que este partido, bueno, y además el derecho de los cubanos a votar en las elecciones y a decidir sus representantes y a tener representantes en el Parlamento, lo que permitió que este partido tuviera una cierta representación, cierto protagonismo en las Cortes españolas, ¿vale? ¿Problema de este partido? Pues que todas estas pretensiones no se van a llevar a cabo y los independentistas van a empezar a ganar fuerza. De hecho, aquellos independentistas se quedan fuera. Pucherazo incluido, por supuesto. Claro, el sistema canovista se extiende por allí también. Y el pucherazo, evidentemente, también llega a Cuba. ¿Vale? Aunque es verdad que en Cuba hay menos control sobre el pucherazo. ¿Vale? Por otro lado, tenemos este partido autonomista que lo que defiende es un autogobierno en Cuba. Los independentistas, por supuesto, se quedan fuera del sistema representativo. Los autonomistas van a empezar a perder cada vez más su guerra política, pues porque por mucho que pidan, no se les concede nada. De hecho, va a ser Sagasta el que empiece a tomar una serie de medidas que ya van a llegar tarde. Y luego tenemos un partido que es más conservador, que es la Unión Constitucional. Y este partido está formado principalmente por españoles en la isla, ¿vale? Aquellos españoles que dirigen la política insular son los que son principalmente pues, los burgueses, que son los comerciantes, aquellos dueños de latifundios, etcétera, etcétera, que evidentemente tienen un interés en que Cuba ni sea independiente ni sea autónoma, ¿vale? Sino que siga estando controlada completamente por España. Ante esta situación, ¿qué hace Sagasta? Bueno, pues Sagasta es verdad que intenta llevar una serie de reformas a la Cámara, aunque van a fracasar muchas de ellas. Una de ellas que sí triunfa va a ser la política abolicionista, que es la que consigue acabar con la esclavitud en 1888, ¿vale? Sagasta también lleva una propuesta, un decreto a la Cámara
que propone el propio Partido Liberal Fusionista de Sagasta en el 93, en 1893, para reformar el sistema político en Cuba y otorgar esa autonomía que se le había prometido a Cuba desde el 78, ¿vale? Estamos hablando de 15 años después. El problema es que esto no triunfa. Es tumbado en las Cortes por el resto, por el Partido Conservador, sobre todo por el interés que tenían los latifundistas, los dueños de los comercios, del comercio del azúcar y del tabaco en Cuba, que hacen que se oponen directamente a la autonomía cubana, ¿vale? Esto en cuanto a Cuba. La situación en Cuba, nos hemos quedado en 1893, en el que a Cuba se le ha negado ya por última vez su autonomía. ¿Qué pasa en Filipinas? Pues en Filipinas, es verdad que en Filipinas la situación era diferente a la cubana, sobre todo porque la presencia española en Filipinas era mucho menor, porque Filipinas, desde el punto de vista económicamente, el peso de Filipinas era también menor, pero sí es verdad que toda esta tendencia independentista empieza también a triunfar, también en Filipinas, y aparecen una serie de partidos filipinos, como ya veremos, como el Katipunan, que van a proponer la independencia de España, ¿vale? Bueno, no he dicho una cosa, perdón, se me ha olvidado una cosa de Cuba, que es que ante la frustración de los cubanos, de los independentistas cubanos, de obtener sus pretensiones autonomistas por lo menos, o de autogobierno, desde el punto de vista político, pues empieza a ganar fuerza el independentismo y hay un chaval llamado José Martí que ante la última negativa de la Cámara a ofrecer la autonomía a Cuba, pues funda el Partido Revolucionario Cubano, ¿vale? En el mismo año de 1893. Y que va a ser precisamente el que comience esta revolución cubana que va a acabar con la independencia de Cuba. Esto en Cuba, he dicho lo que ocurre en Cuba, he dicho lo que ocurre en Filipinas, pero es que hay otro factor que también va a influir muchísimo en este declive español, que va a ser la posición de Estados Unidos. Estados Unidos era el país que más compraba a Cuba. Es decir, los negocios españoles en Estados Unidos eran elevadísimos. De hecho, casi la totalidad, cerca del 90% de lo que se exportaba en Cuba, lo compraban los estadounidenses, ¿vale? Y sin embargo, había una restricción, porque había una cantidad enorme de aranceles, había una restricción a que Estados Unidos vendiera en Cuba. Es decir, que los Estados Unidos compraban el 80 y pico, el 88% de los productos cubanos, pero solo podían vender a Cuba un 30% de lo que consumía Cuba, ¿vale? Las tarifas arancelarias son los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se le ponen a las importaciones, ¿vale? De manera que ocurre una cosa también en 1891, que hace el señor Cánovas, que es que aumenta los aranceles de todos los productos, aumenta los aranceles, por lo tanto, todos los productos que no sean españoles van a ser enormemente caros en Cuba, de manera que obliga a los cubanos a comprar productos españoles. ¿Y a quién afecta eso? Pues a Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos pasa el chaparrón hasta que en 1898 llega un presidente en que dice hasta aquí hemos llegado. Y llega un tío que es William McKinley, que es el que se revela ante este arancel de Cánovas, ¿vale? A estas medidas arancelarias, y va a ser el que apoye a los insurrectos cubanos y el que apoye a los independentistas cubanos, sobre todo porque se quiere beneficiar económicamente, ¿vale? Porque sabe que si Cuba se independiza, Estados Unidos va a tener un mercado enorme ahí y va a poder aprovecharse de la economía cubana, como así fue además, ¿vale? De manera que el cabreo de los estadounidenses ante la situación económica que se impone a partir del 91 va a ser pues una tablita más que vamos a añadir a la hoguera del independentismo en Cuba, ¿vale? Muy bien.
¿Cómo empieza la guerra de Cuba? La guerra de Cuba con mayúsculas. Esta que hemos dicho, que es el origen del término más se perdió en Cuba. Pues ante esta situación, los revolucionarios al mando de José Martí se rebelan en una revolución que se llama el Grito de Baire, ¿vale? Esto del grito de Yara o el grito de Baire es que el nombre que se le dan en las colonias españolas a las revoluciones anti-españolas. Es decir, por ejemplo, en México se llamó el grito de Dolores. Estos gritos son revoluciones que estallan para contra la ocupación española. Inés, vale, vuelvo a explicar, antes de meterme con la guerra de Cuba, venga, vuelvo a explicar lo de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos apoyó a Cuba en su independencia? A Cuba, a Filipinas y a Puerto Rico. Sobre todo a Cuba. Porque Cuba, como ya he dicho, es una colonia bastante rica. Sobre todo desde el punto de vista agrícola. Estados Unidos compraba casi la totalidad de lo que se producía en Cuba. Es decir, que todo el que tenía una plantación de algodón, de tabaco o de azúcar, que es lo que se cultivaba en Cuba principalmente, se lo vendía casi en su totalidad a Estados Unidos. De hecho, cerca del 90% de la producción cubana se vendía a Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que esto no era recíproco. Estados Unidos no vendía el 90% de lo que se consumía en Cuba. ¿Vale? Es decir, Cuba vende casi todo a Estados Unidos y lo que necesita Cuba no se lo compra a Estados Unidos, sino que se lo compra a España. ¿Vale? Pero es que esto se complica mucho más cuando España lo que hace es subir las tasas arancelarias de todo lo que va a entrar en Cuba. Las tasas arancelarias es el impuesto, o los aranceles son los impuestos que pagan todos los productos que vienen de fuera de un país. ¿Vale? Por ejemplo, que es lo que quiere hacer ahora Trump, subir los aranceles, o lo que quería hacer Trump antes de la crisis del coronavirus, subir los aranceles para beneficiar a los productos norteamericanos. De manera que cuando Cánovas en 1891 sube los aranceles, ¿para qué? Para que los cubanos compren más productos españoles y menos productos americanos o de otro sitio, los americanos se enfadan. Es verdad que McKinley no llega hasta el 97-98. Por lo tanto, es verdad que los americanos van a estar tragando esos aranceles durante unos cuantos años. Lo que pasa es que llega un momento en que McKinley dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Vamos a apoyar a esta gente, vamos a hacer que se independicen y una vez que se independicen, como nosotros les hemos dado apoyo, pues vamos a entrar y vamos a controlar ese mercado, como así fue. ¿Vale? Y vamos a tener ahí una cantidad de población que va a consumir productos americanos y por lo tanto va a beneficiar a nuestra industria y a nuestro mercado. ¿Vale? No sé si con eso te ha quedado clarito lo de Estados Unidos. Bueno, vamos con la guerra de Cuba. En el 1895, ante esta situación que ya he expuesto, la situación social controlada por españoles, la incapacidad, me queda medio minuto. Bueno, vuelvo a ser lo mismo. Lo corto, dejo aquí y ahora hablamos a ver si sigo con la guerra de Cuba o ya seguimos el lunes o mañana o cuando queráis, ¿vale? Porque si no, no voy a pasar ya con la guerra de Cuba y me voy a quedar ahí a medio camino, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora.